Oh, nuestra palma estar en este lugar. Él ha prometido un galardón, aleluya. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir, aleluya. Sonamos unos preciosos coros, hermanos. Creemos y sabemos que la presencia del Señor es real, hermanos. Nuestros ojos materiales no le ven, pero nuestros ojos espirituales, nuestra alma, nuestra ser, sabe que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y el poderoso de Israel está en este lugar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de devorar.
decía, sabes, muchacho, aquí está mi esposa, nosotros cuando vamos a la iglesia, me dice, ya sea que lleguemos tarde al servicio, dice, pero siempre se nos hizo costumbre, me dice, llegar y no darle la espalda al altar y depositar todo en la presencia del Señor. Así sea, me haya portado mal este día, nosotros lo primero que tenemos que hacer, me decía, es ir al altar y lo depositamos delante de la presencia de Dios. Si me toque servir en la puerta, me toque la ofrenda. Y decía yo, wow, es el privilegio. Primero lo que tenemos que hacer es rendirlo al altar, amados hermanos. Si traemos cansancio, rindámoslo al altar. Y decía yo, que Dios en su misericordia siempre nos enseña algo, amados hermanos. La Biblia dice que los 24 ancianos se postran delante de Él y arrojan todas sus coronas, todo, delante de la presencia de Él, amén. Y nosotros, como decía mi hermana en la oración, somos dichosos porque dentro de nosotros corre algo diferente al mundo, una fuente poderosa, una fuente de vida, amén. Vamos a entonar ese canto, aleluya.
esa revelación el pueblo necesitaba estar preparado espiritualmente. No solo iban a ir y se iban a parar, no, necesitaban estar preparados espiritualmente, porque cuando ellos habían salido de Egipto, se encontraban en un nivel muy bajo espiritualmente. Después de vagar por este tiempo, llegan a ese momento de estar en el monte Sinaí, y es donde cada uno alcanzó un nivel espiritual para poder presenciar aquella revelación divina. Ya Dios le había dicho a Moisés que tenían que prepararse para este encuentro. Por eso vemos algo maravilloso por la palabra, de que el encuentro, hermanos, del cielo y la tierra había llegado a ese lugar, en el monte Sinaí. Fue el evento más importante en la historia judía, y ocurrió por un solo motivo: de que el pueblo de Israel recibiera la ley que iba a ser recibida, y la promesa. Y la única vez en la historia de la humanidad, Dios se revela a un pueblo que le confía una misión, y esa misión es de cumplir las leyes que iban a recibir ellos y difundir la palabra al mundo, sabiendo de que usted y yo tenemos la bendición de que la palabra dice de que a los suyos vino, al pueblo de Israel, Cristo Jesús, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, dice que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, esto para la iglesia de Cristo Jesús, de que esta palabra se difunda en todo el mundo, hermanos. Y cuando vamos más adelante, hermanos, ahí en el capítulo 40, veamos, ahí en el libro de Éxodo, siempre vemos algo maravilloso. Capítulo 40, que es el último capítulo del libro de Éxodo, y dice en el verso 1 y 2: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Después de que el pueblo de Israel había tenido este momento glorioso, cuando Dios había descendido, hermanos, porque fue algo extraordinario, algo sobrenatural, hermanos, lo que aconteció. Por eso en ese versículo 18 del capítulo 19 dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, en qué momento tan glorioso el que tuvo el pueblo de Israel, el presenciar cómo Dios había descendido a aquel lugar? Para ellos era algo sobrenatural de que Dios descendiera. ¿Por qué? Porque Dios quería tener un contacto con ellos, para que le conocieran, aunque ya había hecho Dios maravillas con el pueblo de Israel. Pero es acá donde lo lleva a este encuentro glorioso. Pero en este capítulo 40, hermanos, se levanta el tabernáculo de reunión, y se pone dentro de él el arca del testimonio. Y ahí en el arca del testimonio iba donde estaban las tablas de la ley, estaba el pan de la proposición, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Ahí estaba. En otras palabras, hermanos, este acontecimiento fue algo tan glorioso, porque acá, en este objeto más sagrado en el Antiguo Testamento, ya que el arca representaba físicamente la presencia de Dios. Lo podían ver el pueblo, el arca, físicamente, pero que ahí estaba la presencia de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? La presencia de Dios. Por eso era la guía de Dios en medio de su pueblo. Por eso vemos aquí más adelante, hermanos,
en el capítulo 40, verso 34, donde dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová, que dice, llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová, que dice, lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel y todas sus jornadas. Qué maravilloso, qué precioso todo esto, hermanos. Cómo el pueblo de Israel tuvo ese privilegio de poder contemplar la gloria de Dios. La podían ver de lejos. Amén. Pero ahí estaba la presencia de Dios. Porque si vemos este pasaje, dice de que Moisés, el líder a quien Dios había llamado para que dirigiera al pueblo de Israel, hermanos, llegó en ese momento en el que Moisés sabía de que era Dios mismo habitando en aquel objeto. La misma presencia de Dios estaba ahí. Por eso vemos ese versículo cuando dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, verso 35, porque la gloria de Jehová, dice, lo llenaba. ¿Se imaginan ustedes? Moisés había tenido la oportunidad de estar en el monte Sinaí, a hablar con Dios. Dios desciende, Dios le habla, tienen aquella comunión con Dios. Pero ya estando acá, más adelante, cuando Moisés lleva a cabo aquella construcción del tabernáculo de reunión dado por Dios, y vemos ahí también en cuanto a aquella proposición que se había preparado también, el pueblo mantenía aquella reverencia, pero no se podía acercar a Dios, porque era la misma presencia de Dios. Por eso todo esto se dio, hermanos, en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley. Pero ahora vamos a un tiempo en el cual también hay un profeta mayor, y es el profeta Isaías. Para poder llegar a lo que quiero que vayamos ahí al profeta Isaías, hermanos, y busquemos en el capítulo 64 del profeta Isaías, de cómo este varón de Dios es un hombre que Dios le escogió para dar mucha profecía al pueblo de Israel. Pero en el capítulo 64 vemos una expresión de este hombre. Dice el capítulo 64 y el verso 1. Y si bien vemos, hermanos, ahí hay un signo de admiración. Y dice el profeta: oh, dice, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Aquí el profeta, hermanos, Isaías, clama a Dios, pero lo hace apasionadamente delante del Señor. Y lo hace, hermanos, con una intensidad en la cual dice: oh, si rompieses los cielos. El profeta sabía lo que había ocurrido en el monte Sinaí, de cómo Dios había descendido en aquel lugar. Y en este tiempo el profeta está viendo cómo el pueblo se ha enfriado. Después de que han hecho promesa delante de Dios, se han apartado de Dios. Y el profeta está clamando
en esta oración representa una desesperada oración de un pueblo que no reconoce su propio pecado. La frialdad de su corazón y de una total incapacidad para poder alcanzar la salvación por ellos mismos. Por eso el profeta le clama a Dios de esa manera, con esa intensidad, hermanos. Y luego dice el verso 2: como fuego abrasador de fundiciones. Pero lo que más nos impacta, hermanos, es cuando él dice: si rompiesen los cielos. El profeta Isaías no recurre a estrategias humanas, sino que clama por una intervención divina directa, reconociendo la incapacidad propia. Porque ¿quién más podía solventar la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel? Solamente Dios. Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Cuántos lo creen? Dice que delante de Él nadie se puede esconder. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros nos escondemos de muchas cosas muchas veces, pero delante de su presencia jamás no nos podemos esconder. Y Dios conocía al pueblo, y el profeta Isaías está en ese clamor, hermanos. Reconoce la incapacidad que hay, pero le está pidiendo a Dios. Y el profeta recuerda ese pasaje en el monte Sinaí. ¿Se imagina de que Dios hubiera actuado una vez más en ese momento cuando el profeta está clamando? Isaías sabía de que Dios había hablado al pueblo ahí en ese lugar, y Dios lo podía hacer también en el tiempo que él estaba clamando a Dios. Porque Dios es el mismo, Él no cambia, hermanos. Por eso este texto es un llamado a invocar el poder de Dios cuando nos encontramos muchas veces en un desierto espiritual. Porque a veces, hermanos, pasamos por procesos en la vida. Uno de una manera, otro de otra. Pero todos. No queda nadie sin que diga: oh no, yo no padezco de nada. Todos, como hijos de Dios, vamos a pasar por pruebas. Y hay momentos en los cuales nos preguntamos y decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo salgo de esta situación? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿De qué manera? Pero es ahí donde el profeta nos enseña, hermanos, de que hay que invocar el nombre de Dios con todo el corazón. Que clamar a Dios, sabiendo que Él es el Dios que sabe y conoce todo de nosotros, hermanos. Por eso vemos este ejemplo en el cual dice el profeta: oh, si rompieses los cielos. En otras palabras, si se abrieran los cielos y tú descendieras, Señor, todo cambiaría. Pero el profeta le está clamando de esta manera y le pide a Dios que rasgue los cielos, rompiendo las barreras del pecado, que es un llamado a orar, hermanos, muchas veces con agonía, reconociendo nuestra necesidad absoluta delante de Dios. Porque hay momentos difíciles en la vida que a veces algunos dicen: no, si así es el evangelio, ya no sigo. Yo he escuchado a algunos y hasta usa un vocablo y dice: no, dices que si este es el evangelio, mejor pongo la toalla, decimos. Pero hermanos, sabemos de que usted y yo le servimos a un Dios soberano, a un Dios maravilloso, a un Dios que tiene poder para resolver cualquier situación que se presente en nuestra vida. Y eso es lo maravilloso. Pero Dios espera que usted y yo vengamos delante de su presencia, hermanos, amén, con esa agonía muchas veces, y le clamemos al Señor, como lo hizo Isaías.
Cuando le dice, si rasgara los cielos. Por eso, la presencia de Dios hace que los montes, en cuanto a lo que son obstáculos, en cuanto muchas veces el orgullo interno o los problemas vengan, hermanos, y a su presencia todo eso se pueda derretir delante de la presencia de Dios. Amén. Por eso, como lo ocurrido en el monte Sinaí, qué cuadro más maravilloso cuando Dios descendió en ese momento. Y vemos, hermanos, cómo las estructuras pecaminosas y los obstáculos imposibles se desvanecen ante la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos, que Él no pueda hacer. Dios es el Dios de lo imposible. Siempre y cuando usted y yo le creamos a Dios. Anoche hablaba con una persona y me decía, soy un milagro de Dios. Tenía 30% de vida cuando el doctor me vio. Y me empezó a platicar, como que quería desahogar eso ella. Y me dice, cuando yo vine a este hospital, el doctor me dijo, tienes 30% de vida. Tienes que someterte a esta cirugía. Un tumor. Y me dice, y quiero compartir, no te conozco, pero quiero enseñarte las fotos. Sacó su teléfono y me empezó a enseñar las fotos de aquel tumor. Cuando yo empecé a ver aquello, hermanos, qué tremendo. Un tumor que pesaba aproximadamente 14 libras. Algo exagerado totalmente. Y me dice, mi cuerpo estiraba sangre donde estaba esa parte. Y el médico me dijo, si no te sometes a esto, tienes tus días contados. Pero algo maravilloso que ella me compartía en este testimonio es que el cirujano que ella la iba a operar, antes de entrar a la cirugía, empezó a orar a Dios. Amén. Empezó a clamar a Dios para que Dios hiciera un milagro en aquella mujer. Por cierto, es una señora con un cuerpo bastante grandecito, es alta, por eso se desarrolló ese tumor. Y me empezó a enseñar fotos y fotos. Y yo, Dios mío. Y me dice, yo soy un testimonio vivo. Y no me canso de darle gracias y gracias a Dios por la vida que me ha permitido. ¿Se imaginan? Un tumor de ese volumen. Por eso, hermanos, qué maravilloso es que a usted y yo le creemos a un Dios que tiene todo el poder para hacer cosas grandes. Pero depende de nosotros, hermanos, para que podamos venir delante de la presencia del Señor y poder presentar las necesidades. Por eso el profeta está clamando en este pasaje, porque ve cómo el pueblo se ha desviado de Dios. Se ha enfriado totalmente. Ya no quiere nada con Dios. Y Dios, que está observando y escucha el clamor del profeta Isaías, puede ver, amén, cómo el pueblo se había desviado. Pero Dios, en su grande misericordia, podemos ver de que para Dios todo es imposible. Porque cuando usted y yo, hermano, oramos al Señor y lo hacemos con todo el corazón, nuestras oraciones llegan a la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Cuando usted y yo tomamos tiempo para clamar a Dios, dice que suben como perfume delante de su presencia. Amén. Porque hay momentos en los cuales muchas veces ya no hayamos qué hacer. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos preguntamos muchas veces. Pero es ahí donde viene la intervención divina de Dios, cuando usted y yo lo buscamos y le clamamos al Señor.
Y algo maravilloso que podemos ver en el Señor, de que Él está las 24 horas disponible, hermanos, para clamarle. Él no espera que usted y yo hagamos una cita y un appointment con Él y el Señor dice, oh sí, tal día te espero. No, podemos venir las 24 horas delante de su presencia para clamarle, para interceder como lo hacía el profeta Isaías en este pasaje. Por eso, hermanos, vemos cómo el fuego purifica y activa la vida espiritual cuando muchas veces se queda estancada. Como lo dice este pasaje, hermanos, en el verso 2, cuando dice como fuego abrasador que de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Muchas veces en nuestra vida, en el caminar con Cristo Jesús, por ciertas cosas, y aún lo que es el pecado en sí, empezamos muchas veces a enfriarnos. Y nos empezamos a estancar. A veces vamos a la iglesia solo porque tengo que ir a la iglesia. Es que si yo no voy, me castigan en casa. Y tenemos que ir a la casa del Señor, ¿verdad? Y pasa así. Muchas veces nos estancamos allá en querer seguir buscando de Dios. Ya nos conformamos muchas veces con escuchar unos cantos en casa y ya fue suficiente. Pero no, la palabra de Dios lo dice, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Ese es el lugar, hermanos. Y qué maravilloso. Pero hay momentos en los cuales nuestra vida espiritual se estanca y es por eso que el fuego divino es la única solución para la tibieza espiritual, hermanos. Y es muchas veces esa escoria en la vida del creyente, el pecado con el cual muchas veces se arrastra, que requiere del fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que quede y para que consuma. Amén. Toda escoria, todo pecado, toda maldad. Pero es necesario el fuego, hermanos, para que purifique y active una vida espiritual. Vemos que el clamor de Isaías se cumple en la venida de Cristo Jesús, quien derribó la barrera entre Dios y el hombre, y se exhorta a salir de la rutina y clamar por un fuego purificador de Dios. Porque la palabra de Dios lo dice, hermanos, de que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Él es el mediador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos en este pasaje, hermanos, de que hablamos en el tiempo de la ley, hablamos en el tiempo del profeta Isaías, y ahora viene el tiempo de la gracia. El tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo hoy en día, hermanos. Y hablamos de ese fuego del Espíritu Santo en la vida del creyente, que representa la presencia viva, el poder purificador de Dios y la pasión transformadora de Dios. Y es aquella que viene para operar en la vida del ser humano, hermanos. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros hasta el día de hoy podemos decir gracias, Señor, por la salvación que me has dado? Es que, hermanos, no tenemos con qué pagarle al Señor. Nada. Y por eso qué maravilloso cuando nos recordamos muchas veces de ese momento cuando el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos alcanzó por su amor y por su bondad y nos hizo libres para la gloria de su nombre. Es algo que tiene que estar presente en la vida del creyente, hermanos, y poder ver conforme a la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo ha venido a reposar en la vida nuestra. Como hijos de Dios, esa presencia viva de parte del Señor, hermanos. Y solamente Dios puede transformar la vida del hombre. Nadie puede hacer absolutamente nada para transformar al hombre. No hay métodos, no hay teorías, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios es quien ha creado el hombre y Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de cada uno.
para poder cambiar y transformarlo. Pero Dios se especializa en esto y eso es lo maravilloso, hermanos. Por eso vemos de que el fuego del Espíritu Santo en el creyente representa esto. Y entendemos, hermanos, como hijos de Dios, de que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? De que la presencia de Dios está dentro de nosotros, hermanos. Es la presencia que habita con nosotros donde quiera que usted y yo vayamos. Por eso, qué cuidado tiene que tener la vida del creyente, el Hijo de Dios, de que lo que aporta dentro de cada uno en su cuerpo es la misma presencia de Dios. Es la esencia de Dios mismo dentro de nosotros y en nosotros, hermanos. Por eso Dios se reveló en el monte Sinaí de esa manera. Con Isaías le clamó a Dios. Pero en el tiempo de la gracia, hermanos, tenemos esa bendición de que cuando fuimos alcanzados por el Señor, dice de que Él depositó de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros, como propiedad del Señor. Y qué maravilloso el ser propiedad de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, la palabra nos indica de que tenemos que mantener esa purificación interna dentro de nosotros. Porque cuando esto está dentro de nosotros, hermanos, esa presencia gloriosa, es fácil que se queme todo pecado que llega a nosotros. Se hace fácil el que Dios arranque muchas veces el egoísmo que hay dentro de nosotros. Y se facilita muchas veces cuando hay vanidad en el corazón del hombre. Pero Dios viene y Él nos limpia. Y limpia todas las intenciones que hay en el corazón, ¿verdad? Porque dice que Él conoce los pensamientos, sean buenos o sean malos. Dios ya las conoce. Dios conoce todas las cosas, hermanos. Por eso necesitamos, hermanos, ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es algo que usted y yo tenemos que anhelarlo. Y esto hay que hacerlo constantemente. Por eso vemos también cómo se genera un deseo ardiente por buscar a Dios. Y lo maravilloso es cuando usted y yo doblamos rodillas, cuando tomamos tiempo para clamar a Dios en oración, cuando venimos y agarramos la palabra de Dios y empezamos a alimentarnos de ella. No leerla solo por costumbre, sino que leerla porque esperamos tener un mensaje de Dios para cada uno de nosotros en particular, en el momento que estamos leyendo la palabra de Dios. Pero hermanos, es triste y lamentable hoy en día de que se está perdiendo esa intimidad con Dios. Se está perdiendo esa búsqueda de oración delante del Señor. Hay iglesias que ya no oran. Ya oró Jesús por nosotros, dice. Y a ellos bien gracias. Pero la palabra de Dios dice, orad en todo tiempo. Orad sin cesar. Aquí nos enseña de que usted y yo tenemos que tomar el tiempo para buscar de la presencia del Señor. Y qué más maravilloso cuando usted y yo doblamos rodillas, ¿verdad? Y empezamos a clamar al Señor. Y empezamos a invocar ese nombre maravilloso. Y empezamos a sentir la presencia del Señor dentro de nosotros. Y empieza Dios a ministrar nuestro corazón. Empieza a ministrar aquello que hay dentro de nosotros, hermanos. Y deposita de su gracia y de su favor. Y podemos ser libres muchas veces cuando estamos siendo atacados por cosas del mundo. Por eso que necesario es, hermanos, que busquemos a Dios en oración. Que haya un deseo ardiente dentro de nosotros. Yo pregunto en esta hora, ¿a cuánto nos gusta orar?
¿A cuánto nos gusta orar, hermanos? Muy poco, ¿verdad? Yo pensé que todos me iban a decir amén. Hermanos, a veces oramos cuando estamos pasando dificultades, cuando ya no hayamos qué hacer y empezamos a clamar a Dios. Pero cuando todo está bien, va, a ratito, dice, a ratito voy a orar. Y de repente, a ratito viene y el ratito ve con el dedo, va. Y se pasó una hora y ya no se hizo nada. Se llegó la hora. Alguien me decía una vez, hermano Chicha, mira, hasta el punto que he llegado, que hasta cuando voy a orar, me dice, hasta ese momento me acuerdo que voy a orar. Pero qué precioso cuando usted y yo tenemos ese hábito de buscar a Dios en oración, hermanos. Que no necesitamos que nos digan, hermano, ore. Hermano, mire, vamos a... No, sino es algo que se desprende dentro de nosotros, porque hay hambre y sed de buscar al Señor, hermanos. Por eso necesitamos, hermanos, como la palabra de Dios lo dice, esa oración. Porque cuando nosotros no lo hacemos, hermanos, por muchas razones, y el pecado viene y muchas veces quiere tomar el cuidado y el control en nuestras vidas, apartándonos de Dios. La palabra del Señor nos lo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, no apaguéis el espíritu. No lo apaguéis. Porque si algo sucede, hermanos, es que cuando usted y yo pecamos delante de Dios, el Espíritu Santo se contrista. Quien habita dentro de nosotros se duele. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que el Espíritu de Dios no se contriste dentro de nosotros. Porque el momento que se contriste el Espíritu Santo, usted y yo quedamos a la intemperie de cualquier cosa, hermanos. Presa fácil para el enemigo. Pero si la presencia de Dios está dentro de nosotros, es algo maravilloso. Por eso la importancia de no apagar el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida es esencial en nuestro caminar con Cristo Jesús. Todos los días pedirle al Señor de sus cuidados y sobre todo no lastimar lo que hay dentro de nosotros, que es su misma presencia. Por eso necesitamos que siga dentro de nosotros, hermanos, y siga ardiendo de forma saludable y constante en nuestras vidas. Pero sobre todo, hermanos, manteniendo esa intimidad diaria con Dios. Esa intimidad en la cual cuando usted y yo venimos delante de la presencia de Dios, en esa intimidad con el Señor, no podemos ocultarle nada al Señor. Jamás. Jamás. Porque Él todo lo conoce de nosotros. Y es ahí donde Dios ve ese clamor de esa intimidad, hermanos, y Dios se manifiesta y se glorifica cuando venimos delante de su presencia. Por eso es necesario vivir en obediencia a Dios, hermanos, sometiéndonos sobre todas las cosas al Espíritu Santo, amén, a su misma presencia, voluntariamente, para evitar que el pecado venga y contriste esa presencia divina y se apague esa llama del Espíritu Santo, hermanos, ese fuego interno. Porque si algo busca el enemigo es que usted se apague espiritualmente. Eso es lo que busca. De que media vez se apague esa llama del Espíritu Santo, ahí ya Él lo logró todo. Y usted lo que va a tener solo va a ser humo, pero ya no habrá llama. Amén. Y ese es el trabajo del enemigo, de que se apague esa llama.
Pero quiero decirte en esta mañana, hermanos, de que Dios es grande en amor y misericordia. ¿Cuánto lo creen? Y de que Dios siempre espera cuando usted y yo le hemos fallado y hay un arrepentimiento delante del Señor. Y le decimos: Señor, he fallado. No puedo hacer más. Pero aquí está mi vida. Y venimos y hacemos nuevos votos delante de Dios. Y el Señor nos perdona por su grande amor y misericordia. Amén. Así es como Dios lo hace. Por eso necesitamos que haya en nuestras vidas, hermanos, esa pasión. Como cuando le hablo a los matrimonios. Cuando usted conoció a aquella joven que ahora es su esposa, o a la joven, aquel joven que hoy es su esposo, había esa pasión, ¿verdad? Que siempre querían estar platicando, conociéndose. Amén. Que muchas veces iba a trabajar uno y el otro y esperaban la hora para poder platicar y juntarse. Pero qué precioso es cuando hay una pasión para con el Señor, hermanos, y buscar su presencia y poder llenarnos de su presencia y que ese fuego del Espíritu Santo llene y repose dentro de nosotros. Es la única forma de cómo usted y yo podemos vencer el pecado. Es la única forma. Mantenernos llenos de su presencia, hermanos. De ese fuego interno. Ese fuego que transforma la vida nuestra. Porque cuando nos recordamos cuando el Señor nos alcanzó ese día maravilloso. ¿Verdad que qué pasión la que había en ese entonces? Queríamos estar en la iglesia, queríamos estar en los ayunos, queríamos estar en las vigilias, queríamos estar en los retiros, queríamos estar en las convenciones, queríamos andar evangelizando, que nosotros queríamos hacer de todo. Pero ¿qué cuando pasa el tiempo? Y pasan los años, y los años, y los años. Y los años pasan, pero Dios permanece fiel y verdadero. Amén. Dice la palabra de Dios de que Él no cambia y que en Él no hay sombra de variación alguna. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Por eso este mensaje, hermanos, en el cual hablamos de lo que fue el tiempo de la ley, el tiempo de los profetas y el tiempo de la gracia en el cual usted y yo estamos viviendo, hermanos. Y usted y yo tenemos ese privilegio que no tuvieron nuestros antepasados. En el tiempo de la gracia tenemos la bendición de que Él mora dentro de nosotros. Y Él está con nosotros. Qué maravilloso. Y que Él nos ayuda día con día, hermanos, a caminar en este mundo lleno de pecado y de maldad. Porque muchas veces humanamente nos debilitamos. Humanamente decimos, pero tanto que se hace. Y no veo la respuesta. Pero quiero decirte de que los tiempos de Dios no los conocemos. Pero que Dios llegue en el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Dios sabe y conoce cuándo actuar. Y cuando Él lo hace a su perfección. Qué maravilloso. Cuando Dios hace las cosas, Dios no las hace a medias. Dios todo lo hace perfecto, hermanos. Pero es necesario que usted y yo le busquemos con esa pasión de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le digo al Señor, yo no tengo nada que darte, Señor. Tú lo sabes. Pero yo lo que quiero es adorarte solamente. Y quiero sentir tu presencia. Ese es mi deseo.
Que tu gracia tú la deposites en mi vida y que se refleje tu vida en mí. Pero tiene que haber pasión. Tiene que haber ese fuego dentro de nosotros, hermanos. Que cuando llegan esos momentos que queremos flaquear, ahí está la presencia de Dios y no nos suelta. Y dicen, no, tú eres uno de mis escogidos. Tú eres mi especial tesoro, le digo al pueblo de Israel. Tú eres mi tesoro. ¿Y qué somos para Él nosotros, hermanos? Reyes y sacerdotes, dice la palabra del Señor. Qué privilegio más maravilloso el que tenemos nosotros. No somos cualquier gente. No. Somos real sacerdocio, nación santa, dice. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos alcanzó, hermanos. Para aquellos que aún todavía no le conocen. Póngase de pie. Qué maravilloso es Dios. Por eso, hermanos, busquemos a Dios. Busquemos su presencia. Es maravilloso el poder buscar a Dios y poder llenarnos de su presencia. Cuando vienen esos cánticos de adoración y nuestro corazón se conmueve y podemos sentir la presencia de Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Se derraman lágrimas, pero no lágrimas de, como muchos dicen, es que lo que pasa es que saber en qué problema está metido. No, hay lágrimas porque hay un agradecimiento delante del Señor. Amén. Porque es ahí la manera como usted y yo podemos experimentar ese toque divino de Dios en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu. Pero sobre todo, no lo contristemos. Porque el momento cuando lo contristemos, se echa a perder todo. Lo que muchas veces hemos construido, en el momento que se contriste, todo se pierde. Tengamos cuidado con el Espíritu Santo, hermano. Porque Él es el que está con nosotros. En esos momentos de angustia, en esos momentos de temor, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos en los cuales, vienen tantas cosas a la vida, a la mente y al corazón. Es cuando su presencia nos abraza y nos dice, no estás solo, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Mi presencia estará contigo, aleluya. Y eso es lo maravilloso. No te sientas solo. Si estás pasando por momentos difíciles, su presencia está contigo, hermano, hermana. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos lo creen? Qué maravilloso.